recordemos este fin de semana largo, que vinculaba a jovencitas en la zona de Ulapes, de Chepes. Estas jovencitas, bueno, son dos casos aislados, pero similares en cuestiones de que la policía tuvo que intervenir. ¿Qué es lo que pasó? Una jovencita de Ulapes habría salido a bailar durante este fin de semana largo y le dijo a la mamá que se iba a bailar. Al día siguiente la joven no estaba en la casa. ¿Qué hizo la mamá? Se fue a la comisaría, hizo la denuncia correspondiente y al poco tiempo se daba con que la joven estaba en la casa del novio y que se había quedado sin batería en el teléfono y por eso no le había podido avisar a la mamá que estaba ahí. 19 años, salió a bailar, no regresa al otro día. Imagínense ustedes la preocupación de esta mujer. Claro, ¿qué pasó con mi hija? Se fue a bailar, no volvió. Bueno, resulta que la joven estaba en la casa del novio y como se había quedado sin batería en el teléfono, no le había podido avisar a la mamá en dónde estaba. La policía se comunica después con la madre, le dice dónde la situación, se hacen las actuaciones correspondientes, pero la jovencita se quedó en la casa del novio hasta ¿Cuándo van a empezar, así como tienen que pagar el que le levantan el auto y lo va a buscar, tiene que pagar una multa por el traslado, por la grúa, por el acarreo? ¿Cuándo carajo van a empezar a pagar multa a los padres que hacen las denuncias de chicas que están con el novio o que están de joda con las amigas y no avisan y después salen con la excusa, me quedé sin batería, no tenía datos móviles? ¿Cuándo van a empezar a pagar la multa? Otro caso similar, ya que hablas de amistades, fue también otra jovencita en Chepes que aparentemente lo que manifiesta ella es que le dijo a la tía que se iba a la casa de un amigo. La madre no sabía dónde estaba la hija, nadie sabía dónde estaba la joven de 19 años, entonces también se hizo la actuación ante la policía y resulta que estaba en la casa de un amigo que le había avisado a la tía y que bueno, la tía nunca le dijo a la mamá, entonces se armó un revuelo en la familia dónde estaba esta jovencita. Decía un amigo mío que hacía radio, ¿no? Ya fallecido, Ramón Galleguillo, sabía decir, ¿sabes lo que tiene que hacer, señora? Dice, agárrelo a uñudos por el traste, decía. No. Bueno, pero estás con el teléfono, y es lo que entra en cuestión, estás todo el día con el teléfono y de repente si no avisas que dónde estás, ¿sabes cuándo me voy a arrepentir de decir esto? Que siempre lo dije, Gaby es testigo, trabajó muchos años conmigo. Cuando pase algo en La Rioja. Decir, che, mirá lo que... Sí, mirá, la encontraron golpeada porque el chango le pegó, pero todas son chicas caprichosas que se van... Y que no hay chicas que no las encontraron más. Está bien tu aclaración, pero hasta ahora... No, pero hablamos para Pero hablo de esta moderna, Gaby, no te me vayas a la Suiza, a la Peli Mercado, a la Marita Verón, obvio que hubo... yo no te digo por eso. No, yo te pongo de ejemplo, que es cierto, no aparecieron más. Te estoy hablando de la actualidad, de lo que sucedió, por ejemplo, hace poco con una mujer en Córdoba que tuvo un contacto por redes sociales con un hombre. Coincido, y el último mensaje que le mandó a su hija... Bueno, el último mensaje que le mandó a su hija, le dijo, mira, venime a buscar o fíjate cómo hacemos, pues yo me quiero ir, no me siento bien, estoy incómoda. Y después, bueno, se terminaron yendo a otro lugar y esa mujer apareció muerta. Coincido, pero yo hablaba de La Rioja. Perdón si por ahí no se entendió. No, y de estos casos puntuales, de que salís a bailar y claro, imagínate el otro día la desesperación de tu familia y no llegaste. Y tenés el teléfono en tus manos y si no le avisaste es porque algo automáticamente te pasó. Y lo que ella dice es que se había quedado sin batería. Son cosas simples, pero la familia, claro. De igual manera, convengamos algo, Cande, o sea, la policía para actuar, no sé si todavía tiene, pero me parece que tenía un protocolo. Ya no tiene más el protocolo. 48, no. De las 48 horas, porque si en 48 horas no pudiste cargar el teléfono, y bueno, no sé. Y lo que pasa es que salió un día a la noche, al otro día era el mediodía, era la siesta y no tenía señales de tu hija. Y vos decís, se fue a bailar y no volvió. Claro, y no contesta el teléfono. Vos sabés que esto también tiene que ver con los chicos. Si vos decís, listo, a cualquiera le puede pasar, pero tanto te cuesta pedir un teléfono a tu amiga, a tu amigo, mandar un mensaje, decir, che, estoy bien, me quedo acá en lo de mi amiga, en lo de mi amigo. Y listo, ya por lo menos le das tranquilidad a tu padre. Es poco común que se le apague hoy por hoy a un joven el teléfono por falta de batería. No. Generalmente cuando ya tiene poquita los enchufaste al teléfono y te aseguraste. No es poco común. Tengo un hijo adolescente que mira, me hizo todas, pero por eso justamente digo, de última piden un teléfono. Nunca, la chinita casa vive con el teléfono sin batería. Mi hijo también. No están acostados y lo enchufan al teléfono y lo usan acostados así. Pero no te hizo pasar esas vergüenzas, Matías. Está en tu casa y papi, voy cuando sea, yo siempre digo, cuando sea tu hija mayor y se vaya de la casa, que haga lo que quiera. Más allá que vas a estar preocupado por ella, porque es mujer y es tu hija. Pero mientras viva, son las reglas de la casa de uno. En fin, bueno. Chicas, nos vamos. Nos vamos. Cande, hasta mañana. Hasta mañana, José. Hasta mañana, Gaby, a todo el equipo y a toda la audiencia. Que tengan una linda tarde. Por fin terminó esto. Fernández, quédate con las noticias vos y lo que te titula La Yampa. Nos vemos mañana. Chao.
Nos vamos, se quedan con el resumen de... Me dejó sin palabra la guacha. No, se quedan con el resumen de noticias. Gracias, Tete, Matías, Agustín y Julio. ¿Puedo nombrarte, Tete, o no? No, listo, no tengo productor en este programa. El productor es un fantasma, va, siempre lo fue. Siempre lo fue. Chao, hasta mañana.
Nos encontramos a la noche. Cada momento del día y cada día de la semana tenemos una propuesta ideal con diferentes matices, pero en una misma señal. Radio Rioja 96.9. Buenos momentos donde estés. Buenos momentos donde estés. De 9 minutos en todo el país. Seguimos, nosotros estamos en vivo acá haciendo el resumen de noticias de Medios Rioja. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, sería esta hora ya. Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a compartir toda la información con lo más relevante que nos ha dejado la mañana de Medios Rioja. Me estaba sonriendo ahí porque dice no me nombres, pero ¿eso qué sería para el programa anterior o incluye también? Productor. El anterior. O sea, yo te puedo nombrar, digamos. Bien. Bueno, listo, me quedo más nerviosa.
Está el equipo que me acompaña, gracias por venir, dice. El equipo que me acompaña es el mismo de siempre, como todos los días. Está la operación técnica puesta al aire de la 96.9, el señor Matías Vilanova. Hola Mati, bienvenido, buenas tardes. Está Agustín Flores en la puesta al aire de Canal 11, en la producción de este programa. Yo sí lo puedo nombrar, el que no lo puede nombrar es el señor José Luis Luna. Él es Estefano Tete Viñas, nuestro productor. ¿Por qué hombre gato? Che, por favor. Hombre chasco. ¿Qué sería hombre chasco? No sé, dice... Es lo que tenía más a mano y bueno, lo mandé. Che, por favor. Mi nombre es Gaby Fernández, estamos trabajando bajo la producción general de Ignacio Galeano. Juntos, hasta las 14 horas, estamos haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Comenzamos con los títulos del ámbito local de www.mediosrioja.com.ar. ATE La Rioja denunció que intentaron impedir una asamblea en el Consejo Deliberante de la capital. El gremio estatal emitió un duro comunicado contra las autoridades legislativas locales. Denuncian la vulneración de la libertad sindical y acusan una contradicción entre el discurso público y los hechos. La Asociación Trabajadores del Estado, seccional La Rioja, denunció públicamente un intento de obstaculizar y prohibir la reacción de una asamblea informativa destinada a los trabajadores del Consejo Deliberante de esta capital. Recuperan en el barrio Francisco II una moto que tenía pedido de captura. Una mujer de 31 años entregó el rodado de forma voluntaria a la policía. Aseguró que un hombre de apellido Santillán la había dejado en su casa. Efectivos policiales de la Comisaría Tercera colgaron una nueva medalla a su labor investigativa tras lograr la recuperación de una motocicleta que presentaba un pedido de captura activo desde mediados de marzo. Siniestro vial en la rotonda del Monumento a las Malvinas dejó a una motociclista hospitalizada. Un nuevo accidente de tránsito se registró este miércoles en la intersección de Avenida 2 de Abril y la rotonda de Avenida Juramento. El hecho fue protagonizado por un automóvil y una motocicleta de baja cilindrada en este caso. Según los primeros informes, tras el fuerte impacto entre ambos vehículos, la conductora del rodado menor salió despedida del habitáculo y quedó tendida en la cinta asfáltica. Alerta nacional por chikungunya. La Rioja sostiene el blindaje sanitario y sigue sin restringir y sin registrar casos. A pesar del fuerte incremento de contagios por fiebre de chikungunya en el territorio nacional, impulsado principalmente por el brote que afecta a la región del noroeste argentino, la provincia de La Rioja se mantiene con 0 casos registrados hasta la fecha. Las autoridades sanitarias locales ratificaron que la provincia continúa bajo una estricta vigilancia epidemiológica activa y sin circulación comunitaria del virus. CONICET detectó potencial geotérmico en La Rioja en una investigación impulsada por Parque Arauco. Un estudio científico desarrollado por el CONICET identificó evidencias de un sistema hidrotermal activo en La Rioja y abrió nuevas perspectivas para el desarrollo de energía geotérmica en la provincia. La investigación fue impulsada por Parque Arauco en el marco de su estrategia de diversificación energética y también de expansión de nuevas fuentes renovables. El CONICET identificó evidencia de un sistema hidrotermal activo bajo el complejo volcánico Incapillo. La Rioja fortalece políticas de protección integral para niñas, niños y adolescentes. El gobernador Ricardo Quintela mantuvo una reunión con autoridades de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para avanzar en la implementación del programa MUNA. Es la iniciativa impulsada junto a UNICEF que busca fortalecer el trabajo territorial y las políticas públicas vinculadas a la niñez y la adolescencia en los municipios riojanos.
La Rioja postuló a Olta, Sanagasta y Banda Florida para los Best Tourings Village de la ONU. Es un nombre en inglés. La provincia avanza en el fortalecimiento de su posicionamiento turístico nacional e internacional con la postulación de Olta, Sanagasta y Banda Florida al programa justamente que habla del turismo y que tiene que ver con la ONU Turismo. Iniciativa que distingue a pueblos rurales comprometidos con el turismo sostenible, la prevención cultural y también tiene que ver con el desarrollo de sus comunidades. La Rioja busca consolidarse como un destino innovador, con identidad propia y con proyección internacional. Empresas de larga distancia garantizan los pasajes gratuitos por discapacidad pese a la quita de subsidios. Así lo afirmó Ariel Vargas, vocero del sector, quien aclaró que el servicio se mantiene bajo la modalidad habitual, aunque advirtió que el costo total ahora es absorbido por las compañías. No descartan una reducción de cupos a futuro. Hora 13:16 minutos en todo el país. Bueno, una de las notas más relevantes que hemos tenido en esta mañana es acerca de este conductor que fue imputado por atropellar un perro. Secuestraron el vehículo, pero el acusado quedó en libertad. Justamente en diálogo con Medios Rioja estuvo José Luis Combina, que es secretario del Juzgado Federal, y brindó precisiones sobre el estado actual del expediente y detalló los pasos procesales que se llevarán a cabo en los próximos días. Y para más detalles, esto es lo que nos decía. Bueno, el señor, el sujeto está sujeto a causa, fue aprehendido, fue demorado por parte de Policía Federal y quedó a disposición de la Justicia Federal, pero el muchacho está en estado de libertad ya. Ya se cumplieron con todas las, digamos, toda la parte protocolar, todas las actuaciones, se elaboraron todas las actas y estamos a la espera de que Policía Federal remita a sede judicial el sumario con todas las actuaciones para, bueno, continuar en consecuencia. Lo que viene a posteriori de esto es formar una causa penal, se le da intervención a la Fiscalía Federal y después viene obviamente la indagatoria, si el sujeto declara, no declara y demás. Otro tema es norma de competencia, pero no me voy a meter en ese tema, que es un tema muy fino. Doctor, pero sí, en definitiva es así, como bien lo dijeron ustedes, esto claro. se viralizó un video, fue uno de los vecinos que lo puso a disposición y bueno, lo que vio toda la ciudadanía riojana. Se ve a simple vista un vehículo color blanco que lo arrolla, o sea, tal cual. Lo pasa por encima al perrito. ¿Quién promovió la denuncia, bueno, doctor? Eso está castigado. Sí. ¿Quién la promovió? Sí. Y en definitiva la sociedad toda, porque empezaron a viralizarse el video, empezaron a hacer llamados a Policía Federal por uno, por otro, y bueno, el juez tomó la iniciativa de encomendar a Policía Federal realizar tareas investigativas primero para identificar el vehículo. Sí. O sea, se veía a simple vista un rodado color blanco, pero no se sabía la marca y demás, se identificó el rodado, por ende se pudo identificar el conductor, acto seguido se individualizó el domicilio donde vive el muchacho, el juez ordena realizar un allanamiento, la aprehensión del sujeto y el secuestro del vehículo, que es con el que comete esta aberración, diríamos. Sí. Y eso está castigado por ley. Eso le iba a preguntar, secretario. No es un antojo, no es un capricho de elaborar actuaciones porque el actor no gustó. Hay una ley que no recuerdo bien el número, es la 14.346, es una ley vieja, pero bueno, castiga con pena de 15 días a un año el que infligiere malos tratos e hiciere víctimas de actos de crueldad a animales. Y puntualmente, esta acción de este sujeto
está específicamente legislada. Está en el artículo 3, inciso 7, que dice lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o maltratos. ¿Se entiende? Sí. Quedó a la deriva el animalito. Obviamente, gracias a Dios, hoy el animalito se está recuperando, está siendo asistido por un equipo de profesionales en la materia, o sea, veterinarios, y obviamente recibiendo el cariño y el amor de su dueño. Secretario, en esto que nos comenta, buen día, Ivana lo saluda, desde día, Ivana, el completo desconocimiento total de la ley, sé que está contemplado como maltrato animal, pero digo, como pena máxima nos dice que es 1 año. Esto de el abandono, del desinterés, el desaparecer, ¿son agravantes como por ejemplo pasa en la pena de los humanos, o en la pena máxima siempre va a ser 1 año, por lo menos contemplado en estos casos? La ley particularmente no tiene agravante ni atenuante. Es esa la pena y no tiene otra disposición, ya sea, como le vuelvo a repetir, que agrave la conducta o bien que la aminore. Cuando se lo detuvo, ¿cuál fue el argumento de esta persona? Dijo que no lo vio, que no... Yo le comento, cuando el señor juez detiene a una persona, el personal policial no lo puede interrogar en sede policial. La persona esa después cuenta con la garantía, una garantía constitucional de prestar declaración o bien abstenerse, pero ya en sede judicial. En sede policial no lo puede hacer. Así que nosotros no tenemos, diríamos, no hemos escuchado todavía la otra campana, o sea, la declaración del sujeto. ¿Se entiende? ¿Y por qué actuó la Policía Federal, doctor, esta vez? Porque en otros casos hemos visto que actúa la justicia o la Policía Provincial. ¿Por qué toman intervención ustedes? Matías lo saluda. Matías, ¿cómo estás? Y en este caso actuó la Policía Federal justamente por disposición del señor juez federal. O sea, él cuando toma la iniciativa de actuar en consecuencia, el magistrado puede pedir colaboración, y bien lo dijiste vos, puede ser que pida colaboración a la Policía de la Provincia, puede pedir colaboración al Cuerpo de Gendarmería Nacional, el Escuadrón 58 o el que sea, y en este caso él pidió colaboración a la Policía Federal. No es que es una decisión discrecional y él le pidió colaboración a la Fuerza de Policía Federal. ¿Pero no actúa de oficio, doctor, o llegó una presentación judicial al juzgado? No, al juzgado no llegó nada. Actuó de oficio, justamente porque también se estaba viralizando y se estaba pidiéndole a la sociedad, estaba diciendo que se actúe en consecuencia. Ahora, ¿esto va independientemente de alguna ley provincial también en materia de maltrato animal? Digo, esta persona que ahora está afrontando una causa y un proceso federal, ¿podría enfrentar algo similar en el ámbito provincial, doctor? Y todo eso va a surgir de acuerdo cuando lleguen las actuaciones, de si declara, si no declara, y lo que surja de la investigación en sí. Recuerde que esto es muy reciente, solamente lo único que tenemos nosotros hoy es un video, el vehículo secuestrado, la persona, diríamos, aprendida y hoy sujeta a causa, y el animalito, diríamos que es la víctima, como le dije, bueno, se está recuperando, gracias a Dios, está vivo, y bueno, será motivo después de ver si él declara, no declara, qué dice, qué no dice y demás. Ahora, las redes y las personas, la gente que viralizó, jugaron un papel importante, porque capaz que el desenlace no hubiese sido el mismo, hubiese pasado como un caso más, pero la justicia actuó de forma inmediata también, no solo por la denuncia, sino también por esa repercusión social. Totalmente bien lo decís vos, Néstor, gracias a Dios y gracias a la sociedad que se ha puesto diríamos, se ha solidarizado y gracias a Dios que se levantó este video, que no sé quién es el que lo filma, circuló tan rápido que la sociedad hizo un grito de justicia y bueno, el juez con buen tino actuó con la 24 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de esta mañana en Medios Rioja. A ver, la temperatura a esta hora en La Rioja capital, 16 grados 6 décimas. La máxima prevista para hoy es de 19 grados. La humedad es del 57%. La presión atmosférica medida en hectopascales de 965.8. El viento sopla del sector sur a 6 kilómetros por hora y la visibilidad
visibilidad es de 20 kilómetros. El cielo está ligeramente nublado o nublado por sectores. Sin nada de lluvia para lo que resta de la jornada. Para mañana jueves, mínima de 9, máxima de 19. Para el viernes, mínima de 12, máxima de 21. Para el sábado, mínima de 10, máxima de 22. Y para el domingo, mínima de 11 y máxima de 22 grados, con cielo parcialmente nublado, sin nada de lluvia, por lo menos hasta el lunes de la semana que viene. Vamos con los títulos nacionales de www.mediosrioja.com.ar. Me encanta ese plano, Agustín, lo tenía que decir. Vamos con la parte de nacionales, eso era. Ludopatía. Frade cuestionó el proyecto del gobierno y advierte que no cambia nada. Es la portada de títulos nacionales de www.mediosrioja.com.ar. Estamos hablando de la diputada nacional de la coalición cívica, que justamente dialogó con Medios Rioja y advirtió que la propuesta del gobierno nacional evita tocar el corazón del negocio y del juego y busca consagrar el triunfo de los lobbies sobre la salud de los jóvenes. La titular de la comisión que encabezó el dictamen, que consiguió media sanción, es la diputada de la coalición cívica, quien criticó la nueva propuesta del Ejecutivo sobre apuestas online y prevención de la ludopatía, al sostener que facilita el juego y no aborda el problema de fondo. Discapacidad advierten que la quita de subsidios deja solas a las personas frente a las empresas de transporte. El coordinador del Foro Argentino de Discapacidad, Pablo Molero, dialogó con Medios Rioja y expresó su profunda preocupación tras los recientes cambios en la política de subsidios para pasajes de larga distancia, advirtiendo que la medida desprotege gravemente a las personas con discapacidad y las deja vulnerables a la negativa de las empresas de transporte. En realidad, bueno, después por otro lado estuvimos hablando con Ariel Vargas y no es que justamente las personas discapacitadas o aquellas personas con problemas oncológicos o con algún padecimiento grave van a tener la imposibilidad de viajar gratuitamente. Los pasajes de forma gratuita se van a seguir otorgando, pero en este caso el cambio es que ya no se va a hacer cargo Nación, sino que directamente ese costo del pasaje gratuito subsidiado lo va a tener que se va a tener que hacer cargo directamente la empresa de transporte. Pero más allá de esta modificación, los pasajes gratuitos van a seguir existiendo. 28 minutos pasaron ya de la hora 13. El alfajor como sustituto del almuerzo, la cruda realidad de los trabajadores frente a la crisis. Ante la caída de los ingresos y la falta de tiempo, el clásico combo de alfajor y gaseosa le gana terreno al menú tradicional al mediodía. No es una golosina, es un alimento, aseguran desde la industria. La crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo están transformando de manera drástica los hábitos alimenticios en los argentinos. En un contexto donde los bolsillos crujen cada vez más trabajadores, especialmente aquellos que realizan sus tareas en la vía pública, optan por reemplazar el almuerzo por un alfajor y una bebida. Una alternativa mucho más económica que sentarse a comer un menú tradicional en cualquier restaurante. Justamente, bueno, acerca de este tema que acabo de mencionar, estuvimos hablando con Claudio Messina, que es director de la empresa Fantoche, y esto es lo que nos decía. Darnos y por charlar estos minutos con nosotros. Bueno, ¿cómo ha tomado esta información que se dio a conocer que muchos trabajadores, muchos argentinos, en vez de cenar de manera habitual, consumen un alfajor como el último alimento antes de irse a dormir? Obviamente en un contexto de crisis, no en un contexto de gusto por ahí, ¿no? Sí, en realidad tiene que ver con, o sea, el crecimiento no se da solamente por eso, obviamente eso pasa siempre en Argentina, sobre todo en la comida del mediodía, sobre todo la gente que trabaja, ¿no?, en la calle, no sé, desde un motoquero o gente que trabaja en obra y todo eso. Hace muchos años que pasa. Obviamente cuando hay bolsillo más apretado en cuanto a lo económico crece un poco más,
pero toda promo que hay entre un agua, una gaseosa con un alfajor, en la cadena de kioscos, al mediodía siempre es tentador, siempre fue así, históricamente es así. Los momentos más críticos, como decía antes, económicos, sube un poco, pero bueno, el crecimiento de la categoría de alfajor tiene que ver con un trabajo que se viene desarrollando hace más de 10 años en la industria y el crecimiento viene siendo genuino al margen de esto que genera un pico extra, ¿no?, dentro de la coyuntura que hay hoy. Ahora, pero digo, esto lo toman como algo positivo, le llamó la atención, digo, muchos consumidores, por ahí que conocen ustedes, se lo terminaron confirmando, sí, es cierto, por ahí que por una cuestión económica, reemplazo una cena tradicional por un alfajor, o es simplemente un dato aislado de la realidad. No, la realidad es que no hay una cena con un alfajor, en realidad, en general, se reemplaza por un almuerzo, muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se para a comer, porque es más económico. Obviamente un alfajor y una bebida gaseosa, sea la marca que sea, te termina gastando, no sé, como máximo 4.000 pesos, mientras que sentarte a comer en un lugar, obviamente no te gastás arriba de 10.000, eso tiene que ver también en el día a día, en el almuerzo. En cuanto a la cena, se utiliza más como un postre, el helado como un permitido, el helado del alfajor, como un permitido y bueno, y es reemplazante de algún otro postre, ¿no?, en base a eso. Ahora, en cuanto a la crisis o la baja en el consumo genérico y el crecimiento del alfajor, tiene que ver con varios factores. Uno de los factores tiene que ver con ese, que es sobre todo al mediodía. Otro es que el alfajor es la medida justa, ¿no? O sea, como un triple, un simple o un mini o XS, está adquiriendo las calorías justas, no es una golosina un alfajor, el alfajor es un alimento complementado por dulce de leche, por tapas de distinto calibre, que puede ser con harina integral, harina común o incluso hasta con fibras, y un baño de repostería de chocolate o de chocolate, que le da este contenido de poder consumir, ya sea un chocolate solo o combinado en este caso con el alfajor con distintos ingredientes dentro de su fórmula. Entonces eso lo hace un alimento bastante completo, obviamente no reemplaza un plato de comida, no debería ser así, pero sí en la gente sobre todo que trabaja en obras o en la calle o está menos tiempo tiene para disponer al mediodía para comer, lo utiliza como una comida, como un almuerzo. Ahora, Claudio, en esto ya sea por el tiempo, como decís vos, o sobre todo en lugares como Capital Federal, donde es más difícil parar al mediodía, y también por lo económico, porque no es lo mismo gastar 4.000 que 10.000 pesos, pero esto de que se haga una rutina, pues si lo haces una vez está bien, ahora que lo conviertas en una rutina, que de lunes a viernes almuerce alfajor, en cuanto al balance proteico, de vitamina, ¿podés vivir almorzando alfajores? ¿Cómo vivir? Podés vivir, ¿no? Obviamente necesitas otros nutrientes para poder vivir, ¿no? Para poder tener una vida saludable, o sea, combinar, si vivís solo de alfajores, obviamente no te va a ir bien, como si vivís solo de algún alimento y nada más, o sea, la realidad es, esto es combinable con cualquier otro tipo de alimentos y lo ideal es que en un almuerzo o en una cena la gente se siente a comer y que coma proteínas, vegetales y otro tipo de productos en un almuerzo. Por eso, lo que pasa es que muchas veces el ritmo y por otro lado la economía son las dos cosas que a veces atentan contra esa posibilidad de poder sentarse a disfrutar de un almuerzo completo con todo el tipo de ingredientes, ¿no? En este caso, el alfajor sustituye eso y es más que nada para poder hacer un tentempié y poder seguir hasta poder sentarse a comer en la mesa como debería ser, ¿no? Claudio, buen día, Ivana lo saluda. Bueno, en esto de que se debate del tipo de comida y demás, está nuevamente sobre la mesa como enviado el proyecto de querer derogar esta ley del etiquetado frontal. Preguntarle qué opinión le merece y si siente que esa ley de alguna forma ha afectado las ventas o la percepción de la gente de lo que consume o es indiferente. Mira, yo tengo un criterio muy personal y esto lo digo a título personal, no solo de empresa. La ley estaba muy mal hecha, pésima, parece que lo hicieron personas que no tienen sentido de conocimiento del mercado, del costo que le llevó a las pymes poder implementar eso, y encima mal implementado, mal hecho, y te explico por qué. Porque si vos tenés registrada una fórmula con ingredientes y todo en un producto, sea el producto que sea, y lleva sellos, está bien que se ve sellos, pero que no diga exceso de, a lo sumo tiene que decir alto en, porque si no, eso engaña y ese engaño termina
no sirviendo para la función que tiene que cumplir el poder alertar. Eso por un lado. Y por otro lado, el sistema de sellos que implementaron acá en el país no es un sistema que ayude a poder visualizar mejor qué es lo que tiene el producto. Al contrario, pasa desapercibido. Ya por más grande que sean los sellos, es como que la gente no le da importancia al consumidor en general. Entonces, no afectó a las ventas. Está mal implementado porque no debería decir exceso, porque si vos tenés algo autorizado por el ANMAT, tendría que decir a lo sumo alto en grasas o alto en calorías o alto en no exceso, pues si vos excedes no estás cumpliendo con la tabla que vos ya tenés registrada de ingredientes que tiene el producto, ¿no? Esa es mi forma de verlo. Y por otro lado, mal comunicado, y yo preferiría otro tipo de tabla que sea mucho más aclaratoria de los que los productos tienen, que en otros países lo implementan y lo implementan muy bien. Y por otro lado, la inversión que hicieron las pymes con respecto a nivel económico, con respecto a todo el cambio de todos los packaging de todos los productos, no lo midió nadie y fue una inversión en dólares, porque les explico, esos se tienen que generar todos polímeros nuevos, los polímeros se cobran por centímetro cuadrado en dólar, ¿sí? Y meter a las pymes en un momento crítico, como fue hace un par de años atrás, que económicamente estábamos muy mal, con una inflación muy alta, fue realmente descabellado poder hacerlo y nadie midió esas consecuencias. De ahí que quedaron varias pymes en el camino o muy golpeadas y nadie lo midió. Por otro lado, para poder exportar es un trabajo increíble que hay que hacer, porque cada producto nuestro que se exporta al Mercosur tiene que llevar etiquetas sobre los sellos que tenemos, porque cada país tiene una legislación diferente, porque hay que cambiar no solo la tabla de ingredientes, que sería lógico, sino también los sellos, porque el sello, por ejemplo, en Uruguay es muy distinto al de acá, o al de Chile también, o al de Brasil también. Entonces no hubo un criterio como para fomentar la industria de la exportación tampoco en ese momento. Claudio, y hablando de crisis de producción y de consumo, ¿cómo vienen los números de Fantoche con los distintos productos que ofrecen? Siempre que hablamos por ahí de chocolate, muchos lo toman como un gustito, como un postre, y sabemos que viene el argentino regulándose por ahí en esto de darse algún gusto. Ustedes, puntualmente, de 3 años a esta parte, ¿han notado esa caída en el consumo? ¿Vienen manteniendo los números? Mirá, a nosotros nos pasa un tema, nosotros venimos creciendo hace más de 12 años. Crecimiento todos los años, gradualmente, con las distintas circunstancias económicas que venimos atravesando. En los últimos 3 años tuvimos un crecimiento muy acentuado, sobre todo el último año y medio, un crecimiento muy alto, no solo en alfajores, sino también en galletitas y en otros productos por diversificación y ampliación de línea. Este año veníamos muy bien hasta que hace un par de meses vimos que el mercado está siendo muy golpeado, una recesión de consumo importante, y no nos afectó a nosotros ni de enero a abril, pero este mes vemos una merma importante en el mercado que obviamente en algún momento nos va a terminar afectando, ¿no? Hay mucha menos plata en el bolsillo del consumidor y eso se ve no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Obviamente esta recesión que hay, por ejemplo, en algunos lugares de la Patagonia se siente mucho. Viajo bastante, estoy yéndome mañana a Neuquén, luego a Tucumán, a Córdoba, a Rosario y a la Patagonia después también, y al NOA también. Y lo que veo es que se está sintiendo bastante, ya se sintió mucho en golosinas, no todavía en la categoría de alfajores. ¿Hay algún periodo o temporada alta de consumo principalmente del alfajor? Digo, ¿tiene que ver esto del frío, las bajas temperaturas con que se incremente el consumo? No, por eso te digo que se estabiliza. O sea, obviamente en invierno siempre el producto que tiene chocolate crece. Nosotros vendemos otros alfajores que tienen baño de merengue estilo italiano que no necesariamente el calor lo afecta. Entonces cada vez se normaliza más todo el año la venta, a pesar de que hay un pequeño pico en invierno, pero sabiendo eso también es donde digo que esta merma del mes de mayo en el consumo en general, creo que va a terminar impactando no solo en galletitas, que ya lo viene haciendo en la categoría, menos consumo, sino también en alfajores en líneas generales. Va a haber una merma importante porque hay menos plata en la calle. Sin duda. Claudio, te agradecemos estos minutos, fuiste muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y bueno, saludos a toda la gente del canal y
de la provincia, ¿no? Dale, te esperamos en La Rioja cuando quieras también, ¿eh? Así venís acá Con 39 minutos y conoces pasaron un ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que tenemos en la jornada de lo más importante que hemos tenido, digamos, en la jornada de Medios Rioja. Por eso estamos haciendo un resumen ahora con todo lo que, bueno, ha pasado durante la mañana en Alta Data y también en Puntos de Vista. Bueno, a ver, hemos actualizado los datos del tiempo. A esta hora en La Rioja capital, 16 grados 6 décimas. Vamos con los principales títulos, en este caso del ámbito internacional de www.mediosrioja.com.ar. México subastará el terreno donde murió el capo narco El Mencho. El gobierno de México anunció la subasta de un terreno en el Country Club donde murió el poderoso capo Nemesio Oseguera, El Mencho, en un enfrentamiento con el ejército en febrero. Las autoridades no identifican la propiedad directamente con el capo, aunque está ubicada exactamente en la zona donde fue abatido en Tapalpa, en el occidental de Jalisco. Brasil, Lula alertó sobre el uso de la inteligencia artificial en las próximas elecciones. Puede contar muchas mentiras a través del teléfono celular, señaló el presidente brasileño. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva alertó sobre el uso de la inteligencia artificial para difundir desinformación durante procesos electorales y afirmó que el país podría estar mucho mejor si los electores no fueran influenciados por mentiras. Ébola en el Congo. El gobierno confirmó que la epidemia está en su etapa inicial. Su contención podría llevar meses, alertan en tanto que un científico ugandés ofreció su diagnóstico al respecto. La República Democrática del Congo aún se encuentra en las primeras etapas de su último brote de ébola y podría necesitar hasta 6 meses para contenerlo, declaró el ministro de Salud, Roger Kamba. Estados Unidos ataca de nuevo a Irán y a pesar de los avances en las negociaciones. Los últimos ataques estadounidenses conocidos se remontan a principios de mayo, cuando el sur de Irán fue objetivo de un bombardeo, lo que provocó una respuesta del ejército iraní con ataques contra barcos en el estrecho de Hormuz. Bueno, 42 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Nos vamos a quedar con otra de las notas más relevantes que hemos tenido en la jornada de Medios Rioja, y es con Pablo Molero, que es justamente coordinador del Foro Argentino de Discapacidad. El tema es que el gobierno eliminó las compensaciones a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos a personas con discapacidad. Esto nos decía al respecto. Sí, bueno, por la ley establece la gratuidad de transporte para las personas con discapacidad y esto siempre tuvo en su aplicación resistencia, denuncias ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Bueno, fue una batalla importante, negaciones. No digo que hoy esté funcionando perfectamente, pero ahora con el corrimiento del Estado en este punto y decir a las empresas, atiendan ustedes, háganse cargo, la verdad es que me parece que es dejar solas a las personas, tanto con discapacidad como todos afectados, los trasplantados, es dejarlas solas entre el empresario, la empresa que es quien tiene que dar el transporte, el boleto para viajar a larga distancia, mediana, y tener justamente que enfrentar esto. La verdad es que me parece que dejarlos otra vez solos, porque van a empezar otra vez, la empresa van a empezar a negar diciendo que no les han sacado el recupero o el dinero para esto, entonces la empresa, la gente va a tener que ir a hacer las denuncias ante la CNRT para que esto tenga alguna solución. O sea, bueno, Pablo, que a partir de hoy es discrecional de las empresas de transporte de larga distancia otorgar este beneficio, ¿no? Por ejemplo, a las personas con discapacidad. A ver,
discrecional no es porque la ley establece algo. Y la resolución sigue diciendo que las empresas tienen que dar gratuitamente el transporte, el pasaje. No es discrecional, en realidad lo deberían hacer. El tema es que todos sabemos cómo es esto. En la ventanilla, ahí en la realidad de las cosas, le van a empezar a dar vueltas, le van a empezar a negar, porque es lo que ha pasado. Estando la posibilidad de recupero del dinero, había problemas. Imagínense ahora, directamente en la ventanilla le van a decir que no hay pasajes, le van a decir que están discutiendo con el Estado hasta que no se resolucione el tema, y la gente va a ser la que va a quedar complicada, la gente va a tener que ir a hacer la denuncia, porque en realidad el derecho sigue estando, la resolución dice que tienen que brindar los pasajes, que no es que la resolución dice que no, pero en la práctica yo estoy seguro que va a pasar esto, porque a ver, es muy simple, es como si yo tuviera yo ponía un ejemplo otra vez que me llamó, y tengo un hotel y me dicen que tengo que tener habitaciones libres para ciertas cantidades de personas gratuitamente. ¿Quién me la va a pagar? Claro. No, y además, Pablo, sumándole, Pablo, buen día, Ivana te saluda, la situación del transporte que tiene que ver con la suma constante del combustible y demás, que eso también, y tomando tus palabras, va a servir entre comillas como excusa, porque como vos decís, la ley continúa, pero queda 100% responsabilidad por parte del privado de hacer que esto se respete. ¿Tenés un número estimativo de a cuántas personas afecta directamente, por lo menos en el área de discapacidad? Mira, en realidad cualquier persona con discapacidad podría sacar un pasaje hoy. O sea, todas las 10% de la población como bajo podría sacar tranquilamente un pasaje, porque eso no está atado a la situación de pobreza ni nada por el estilo. Entonces, digo, cualquier persona puede presentar su certificado, quien tenga certificado de discapacidad, puede presentarlo y pedir un pasaje. No hay otra vuelta, que es así, en realidad es así de simple. Eso indica la norma. Entonces, la verdad es que creo que acá el tema central pasa por olvidarse de la gente y darse cuenta que acá va a quedar claramente perjudicado, va a ser la gente, las dejan solos, o sea, el Estado se corre. Yo puedo entender al empresario, pero eso tiene que haberlo solucionado en la discusión, en la mesa, y llevar tranquilidad y haber sacado un comunicado conjunto, si quieren, entre las empresas, lo que fuera, pero no, es la resolución. Yo puedo llevar la resolución a la ventanilla y la ventanilla me va a decir, mire, mucho gusto, pero yo no puedo darle esto porque de abajo, de arriba me sacaron la norma que no se le dé, o le van a decir que no tienen pasaje, y todas estas cosas que ya se vivió antes. Yo creo que es muy grave, y vuelvo a decir, siempre es hacia la misma población, ¿sí? Porque para las empresas de gas y de electricidad otro día les dieron dinero, una ley que se votó, también lo votó el Congreso, está bien, pero siempre es lo mismo, ¿sí? O sea, para cierta gente hay beneficios, reconocimiento, nos explican que el gas, los servicios tienen que estar más caros, ¿sí? Nos dicen que porque esto es muy barato, bueno, está bien. Las empresas, imagino que si no lo que van a hacer trasladar el precio de su que no sé si necesita algún permiso de la CNRT para aumentar, le van a trasladar un aumento a los pasajes para cubrir esto. Vamos a ver si lo hacen. Claro. Pero creo que me parece que es dejar a la gente sola, porque es dejarlo en un mero papel y no vaya a dar tranquilidad a la gente. Si la tranquilidad es que le dicen, no, pero la resolución dice, a ver, yo estuve desde el inicio con este tema, cuando teníamos que ir a retiro con la CNRT y representantes de la Defensoría para que le dieran el pasaje a la gente. Claro. Entonces, digo, no es tan fácil. Sí. Los funcionarios creen que esto es así, los funcionarios tienen que saber cómo se maneja esto. No pueden desconocer cómo se manejan estas cosas. Entonces tienen que plantearse y llevarle tranquilidad a la gente. La sola resolución no lleva ninguna tranquilidad a la gente porque la práctica es otra. La práctica es la persona que está ahí vendiendo el pasaje que le va a decir al otro, no te lo puedo dar, y se acabó. Y el otro Pablo, tendrá que ir a hacer un tramiterío. Sí. Hoy veía cómo se reflejaban las noticias en algunos matutinos porteños y los canales amigos, entre comillas, del gobierno nacional
decían esto de que si bien el gobierno no va a mandar más la plata, los pasajes estaban garantizados porque la resolución, la ley no se daba de baja. Ahora, por lo que te escucho decir a vos, en la práctica, por más que quieran aminorar el impacto de la noticia, la realidad va a marcar que a partir de ahora va a ser casi imposible conseguir esos pasajes. Yo creo, a ver, estoy haciendo algo que no lo tengo verificado, pero sí. si estando incluso la normativa, pagándose o lo que fuera, complicaba a veces conseguirlo, ni quiero pensar ahora, o sea, es así, es muy simple el tema. El Estado tiene que ver, o sea, eso de decir que porque la ley está, la ley está, siempre estuvo, pero por algo el Estado salió a cubrir, ¿sí? Porque claramente tenía que cubrir algo para que eso se diera, si no se vuelve imposible. O sea, me parece que es pedirle a las empresas que cumplan con algo que claramente les hace un agujero económico porque el dinero no entra. Alguien lo tiene que entrar ese dinero de alguna manera. Tendrán que subir los precios. Lo que pasa es que todo esto, vuelvo a decir, es dejar a la gente, yo creo que es dejar a la gente sola, porque se van a encontrar con eso. Digan lo que digan los funcionarios, se van a encontrar con la realidad que es yo frente a la persona que me vende el pasaje y la persona que me vende el pasaje que me dice que tengo orden de arriba de no venderlo por esta situación. Ojalá que no sea así, pero es lo que yo creo que va a pasar. Frente a esta situación, cuando vaya una persona con discapacidad a la ventanilla y de las empresas le den estos argumentos que los decías vos recién, que no hay pasajes, que se está viendo el tema, ¿tiene alguna herramienta práctica, concreta, la persona con discapacidad para exigir ese pasaje o no le queda otra que aceptar lo que le diga la empresa? No, tendrá que ir a la CNRT, al área del CNRT, hacer la denuncia en su momento, en Retiro, porque hablo de Retiro, pero pensemos que esto es todo el país, ¿sí? Había un lugar donde se pudiera hacer la denuncia porque estaba la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, estaba allí por una oficina. Pero bueno, eso no sé en otros lugares, no creo que haya en todos los lugares un lugar donde hacer las denuncias. No, sino en el interior profundo, imagínate que va a ser un problemón. Bueno, a ver, este es el tema, pero esa es la única cosa que le queda a la gente, porque no hay otra cosa, la gente tiene que ir y hacer su denuncia. Sin duda. Ahora, es engorroso, pero, a ver, yo no quiero ser pájaro malagüero, pero no estamos hablando porque sí, esto ya lo hemos vivido. No, sin duda. Las empresas pasaron negando continuamente el transporte. Ahora que estaba estando y ahora estando el subsidio, no estando el subsidio, a ver, olvídense. Ahora, esto va a ser Pablo, tierra de nadie. ¿Y alguna asociación, alguna ONG, algún grupo de personas autoconvocadas? Bueno, 7 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Hasta acá hemos llegado con una edición más del resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Le mandamos un beso muy grande para, a ver, ya les digo, para Vivi Bianchetti, que nos está mirando. Un cariño muy especial y gracias por estar ahí compartiendo nuestro programa. Nos vamos. Estuvimos trabajando para ustedes en la operación técnica puesta al aire de la 96.9 el señor Matías Vilanova. Chau, Mati, hasta mañana. Estuvo en la puesta al aire de Canal 11 Agustín Flores, en la producción de este programa Estefano Tete Viñas. Mi nombre es Gaby Fernández y todos trabajando bajo la producción general de Ignacio Galeano. No se vayan porque ya llega Sol Rivas con su programa Pulso Urbano. Ya su operador está ahí desde tempranito sentado en la silla, está Fede Ortiz con nosotros, así que quédense prendidos a la 96.9 y a la pantalla de Canal 11. Un beso para todos. Chao. Quería recordar solo un momento, a veces le hace bien al corazón. Sabes, entre tú y yo ya no hay misterio. El tiempo